Me había olvidado poner la grabación y ya me acordé. Listo, ahí ya está grabando. Entonces, estábamos hablando de que de base hay una herencia genética, pero ese niño o esa niña, digámoslo así, eh, se encuentra en un entorno familiar con unos primeros cuidadores. Y en esta imagen, yo no solamente pongo a la familia nuclear, es decir, la familia tradicional, como la familia de padre, madre e hijo o hija, ¿cierto? Sino que pongo una diversidad de entornos familiares que podemos observar y puede ser su caso, de que no solamente sea mamá y papá, sino que sea solamente papá, o de que sean los abuelos, por ejemplo, como puede ver en una parte de la imagen, o que sea el hermano, o que sea la madre solamente, o que sea mamá, mamá, o papá, papá. No importa tanto el tipo de entorno familiar, creo que existe un mito al respecto de que la familia tradicional es la familia perfecta para que los niños tengan una buena salud mental. Realmente no es que deba existir un padre o una madre como tal, debe existir algo que se llama la función materna y la función paterna. Y ustedes se preguntarán, ¿qué significa eso de función? Cuando algo es función, algo significa que funciona para algo, tiene cierta utilidad. Entonces, cuando yo les hablo a ustedes de función materna, yo creo que se nos puede venir a la mente el maternaje, es decir, esa labor de cuidado, esa labor de acogimiento del niño y de la niña, esa labor de comprensión, ese abrazo, esa capacidad para, digamos, mimar, para consolar, para entender. Y cuando hablamos de función paterna, hablamos de esa funcionalidad que cualquier familiar puede cumplir de llevar al niño o la niña a la frustración, pero una frustración que les ayuda a educar, ¿sí? La frustración no en todo sentido es mala. La frustración ayuda a que el niño entienda que puede aplazar el placer, aplazar la satisfacción momentánea para lograr objetivos mucho mayores, ¿cierto? También es el que abre al niño o la niña al mundo y a las nuevas posibilidades con las dificultades y las facilidades que brinda el mundo. Entonces, fíjense que no hablamos de madre y padre como hombre o mujer, sino que hablamos de función materna y función paterna, que tanto una misma figura parental puede cumplirla, o puede cumplir a un hermano, o puede cumplir a los abuelos, o puede cumplirla cualquier persona que se encuentre en el entorno más cercano de ese niño o de esa niña, ¿sí? Entonces, aclarado esto, ese niño y esa niña, como ustedes pueden ver ahí en la imagen, pues crece en un mundo donde lleno de significados y lleno de palabras. Pueden ver, por ejemplo, al lado izquierdo, qué belleza, ¿sí? Esos mismos cuidadores son los encargados de decirle al mundo, mira, al niño, mira, esto es bello, esto es lindo. O por ejemplo, tú vas a ser súper inteligente. Entonces el niño adquiere una idea de qué es ser inteligente y de que esa inteligencia hace parte de él y que hace parte incluso de su proyecto para vivir. O por ejemplo el de arriba, mano derecha, el no pao pao, que hace que digamos que es de los límites, de qué manera, cómo le ponemos límites al niño y él entiende y empieza a entender qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es lo correcto, qué es lo incorrecto. O también, ay, te vas a caer. También los significados de miedos. Digamos que el niño en un inicio ve el mundo de una manera, ¿cierto? Que no está cargada de significados, pero son los padres, digámoslo así, o los que cumplen la función materna y paterna, los encargados de llenar de significados el mundo de ese niño o de esa niña, ¿cierto? Una aclaración muy importante, ¿cierto? Muchas veces creo que cuando a mucha gente, o tal vez a los padres también, por algún motivo, por alguna razón, no les gusta la personalidad de sus hijos o ven que la personalidad que ellos tienen genera ciertas dificultades, ¿cierto? En diferentes contextos, suele suceder que los padres se echan la culpa a sí mismos, ¿cierto? Y es normal que tal vez los padres sientan culpa por la manera como tal vez criaron al niño o tal vez como las cosas acontecieron.
Pero aquí hablo de algo muy importante a tener en cuenta. Un encuentro no es solamente de una persona. Un encuentro es de dos o más personas, ¿cierto? Y ustedes pueden ver a la imagen que esa niña está rodeada de padre, abuela, madre, etcétera, etcétera, ¿sí? Y cuando me refiero a que un encuentro es de dos personas, es que ese niño o esa niña que nació y que se desarrolla en su personalidad, pues no es pasiva, no es un receptor pasivo de esos significados o esos aspectos que las figuras parentales le hacen ver, sino que por el contrario es una interacción entre dos. Y lo que sucede y lo que acontece en esa interacción entre dos es lo que finalmente genera ese aprendizaje y lo que finalmente genera esos aspectos relevantes que llenan y nutren la personalidad del niño y de la niña, ¿cierto? Entonces, una aclaración importante allí. Ambos, tanto la familia como el niño o la niña, son activos en ese proceso de formar la personalidad. Entonces, en toda esta historia que les estoy contando, finalmente, ¿qué resulta? Resulta que ese cerebro que tiene ese niño y resulta que esa personalidad se nutre de varios procesos y de varias funciones. El niño o la niña empieza a aprender la conciencia moral, es decir, a saber qué es lo correcto, qué es lo incorrecto, qué es lo bueno y qué es lo malo, qué es lo adecuado para cada momento. Aprende a gestionar sus emociones, a saber cuando ocurre una emoción muy intensa, qué hacer y cómo manejarla, a comprenderlas. Algo muy importante, que cada uno de nosotros tiene una percepción subjetiva, una percepción distinta de eso también se empieza a formar allí. El autoconcepto, cómo me percibo yo mismo, la capacidad para vincularse con los demás también, la tolerancia a la frustración, es decir, cuando yo siento la necesidad de aplazar el placer momentáneo para conseguir una meta más a fondo, lo que hablábamos ahorita, eso es tolerancia a la frustración. Y algo que subrayé con negrilla, la voluntad y también la capacidad para tomar decisiones. Eso también lo desarrolla el niño. Entonces, finalmente, con toda esta historia que les estoy contando, hagamos de cuenta que la personalidad es como estos engranajes que ustedes están viendo allí. Son las tres cosas que acabamos de ver, la herencia genética, las funciones del yo, que se las recuerdo, que serían la conciencia moral, autorregulación, etcétera, etcétera. Y los aprendizajes de esa familia, de ese entorno familiar, ¿sí? Es todas esas tres cosas, cómo funcionan juntas, cómo funcionan en conjunto. Eso es la personalidad. Entonces, vemos que la personalidad es algo bastante complejo, ¿cierto? Pero no por eso complejo es incomprensible. Realmente todos nosotros hemos pasado por ese proceso de nacimiento y ese proceso de desarrollo, hemos tenido un entorno familiar y también hemos desarrollado capacidad para distinguir lo bueno y lo malo, gestionar emociones, etcétera, etcétera, ¿cierto? Entonces, aquí es cuando pasamos a la siguiente pregunta. Entonces, si esto es la personalidad, cuando hablamos de un trastorno de personalidad, ¿qué es eso? ¿Cómo se come? ¿Cierto? Entonces, una manera de entender trastorno de personalidad es cuando de pronto alguna de estas tres cosas tal vez no está funcionando bien en el engranaje. Esa sería una forma de concebirlo. Y para eso hay muchos criterios. Incluso ahorita les voy a mostrar alguna de las maneras que tenemos para decir, aquí estamos hablando tal vez de un trastorno de personalidad. Pero antes que nada, me gustaría, por ejemplo, invitarlos a una reflexión. ¿Cuál sería el equivalente, digamos, en salud mental de la gripa? Uno de ellos sería la depresión, por ejemplo. ¿Y quién de nosotros, por ejemplo, no ha tenido momentos de mucha tristeza también? O momentos donde siento que he perdido algo muy importante, tal vez ya sea una pérdida de un familiar o ya sea la pérdida de algo muy importante para nosotros y hemos caído en algo muy triste. Creo que eso nos ha pasado a muchos de nosotros. Y es como si fuera una gripa, como si yo pasara por una situación difícil y me agripo. O si me expusiera a una situación donde hay mucho sereno, por ejemplo, el típico sereno, y me enfermo, me agripo.
Bueno, en un trastorno de personalidad, es decir, cuando hablamos de eso, pasa algo parecido. La cosa es que el aspecto no es solamente del estado del ánimo, no es solamente sentirme triste, sino que ya es algo mucho más complejo. Ya hablamos que no, digamos que tanto en las funciones del yo como en la herencia, como en los aprendizajes, ha ocurrido algo que ha hecho que la persona se comporte de determinada manera que le genera cierto malestar a sí mismo o al entorno, ¿cierto? Entonces, hay varios criterios para hablar de que hay un trastorno de personalidad. En primer lugar, vemos que la persona en ocasiones se le dificulta adaptarse a distintos contextos. Puede ser en la familia, puede ser en el colegio o en la universidad, puede ser también en el trabajo, con los amigos. Vemos que hay cierta dificultad para encajar allí, para lograr sacar las herramientas y lograr sentir, digamos, cierto bienestar y cierta capacidad de crecimiento allí, ¿cierto? Entonces vemos, por ejemplo, la imagen de los peoncitos allí al lado y de pronto el otro peoncito que tal vez no se siente muy bien en medio de ese grupo. La cosa es que sucede en varios contextos. También en esos diferentes contextos podemos observar problemas interpersonales, es decir, hay muchas discusiones, no pasa una semana o no pasa un día donde no haya una discusión o un evento maluco, donde cuando se tratan de comunicar o cuando tratan de comunicar con esa persona, tal vez es muy difícil encontrarla receptiva, tal vez la encuentran en la defensiva, tal vez es muy difícil hacerle entender cosas que él hace o cosas que suceden en la familia. Digamos que es muy reiterativo el hecho de los problemas interpersonales. Incluso es común que frente a un trastorno de personalidad sean los demás los primeros en fijarse en que algo tal vez no anda muy bien, que tal vez hay cierto malestar, ¿sí? Pero también puede suceder que sea la misma persona, eso es el malestar subjetivo, que sea la misma persona la que se dé cuenta de algún modo que algo interiormente no se siente muy bien, ¿sí? Hay cierto malestar todavía allí y que no comprende muy bien de qué trata o de qué va la cosa. Y justamente para eso es el proceso terapéutico, tratar de comprender qué es el malestar que se siente interiormente. ¿Cuándo se diagnostica? Importante esto. El trastorno de personalidad se diagnostica solamente en la edad adulta, es decir, en Colombia después de los 18 años. Antes, de pronto cuando se está en la niñez o de pronto cuando se está en la adolescencia, se habla más bien de acentuación de características de la personalidad, ¿cierto? Entonces, cuando vemos que de pronto un niño o un adolescente de pronto tiene muchos de esas circunstancias, esos problemas de los que hablamos ahora, pero todavía no alcanza la edad adulta, hablamos de que tiene ciertas características de personalidad que están muy exacerbadas o que están muy acentuadas, ¿cierto? Esta es una aclaración importante. ¿Cómo lo diagnosticamos? Este manual que ustedes están viendo aquí es el manual que utilizamos también aquí. Entonces, todos los criterios de diagnóstico que empleamos para decir esto es un trastorno de personalidad o esto es una depresión o esto es algo, se encuentran reunidos en este manual internacional, ¿cierto? Entonces, también pueden consultarlos ustedes. CIE-10 está en internet y hay un resumen general de todos los criterios que aparecen para cada uno de los diagnósticos que podemos dar. Hay varios tipos de trastornos, pero no, digamos, la idea de hoy no es profundizar en cada uno de ellos, ¿cierto? Simplemente selecciono los dos de arriba, el límite y antisocial, porque suelen ser, digamos, los diagnósticos más, digamos, los que más se diagnostican en el lugar. Entonces, posiblemente haya algún familiar de ustedes que tenga o características exacerbadas de alguno de estos dos trastornos, o si bien tengan el diagnóstico dado por la evaluación inicial o por la evaluación del psiquiatra. Bien, ¿por qué surge un trastorno de personalidad? Entonces, aquí vamos a ver varias cosas. Ya hablamos de dos de ellos. Por ejemplo, ustedes pueden ver a mano izquierda. Ahí está la imagen del ADN, ¿cierto? Ya vimos la herencia genética. También ya vimos, en la segunda parte están los aprendizajes del entorno familiar, ¿cierto? Y hay dos aspectos más a adicionar, ¿cierto? Puede ser que a lo largo de la vida, ya sea a muy temprana edad,
es posible que se hayan vivido algún tipo de crisis a lo largo de la vida, ya sea una separación, ya sea, puede ser una pérdida económica o una inestabilidad financiera. Hay muchas crisis a lo largo de la vida, pero el hecho no es tanto de que exista una crisis, sino la manera como esa crisis se vivió, se experimentó, qué tipo de información le llegó a esa persona, ¿cierto? Cómo la procesó y cómo finalmente llegó a desarrollar un diagnóstico. También, por último, podemos hablar de abusos, negligencias, grandes traumas o pequeños traumas que se van acumulando a lo largo de la vida, ¿cierto? Entonces, tienen que ser episodios reiterativos y que se hayan vivido de una manera que genera mucho malestar a la persona y que para afrontar ese malestar desarrolla una manera de ser o una forma de ser. ¿Sí? Aquí. Sí, sí, cuénteme. Ok. Hola, Ana, ¿cómo estás? Ana, si te parece, si tienes algo o un comentario, anótalo o reténlo allí, que al final vamos a hacer una conversación. ¿Listo? Ok. Un trastorno de personalidad, importantísimo, sí puede mejorar. Es decir, no es un diagnóstico para toda la vida. Es decir, no es algo que no tenga cura, que no se pueda tratar. Sí puede mejorar y esta última parte es importante. La familia es fundamental en el proceso. Cuando hablo de familia es los diferentes tipos de familia y ya les hablé de que no solamente es familia de madre, padre e hijo o hija. Entonces, ese entorno fundamental, ese entorno de cuidado es importantísimo para el proceso de tratamiento. Entonces, aquí vamos con cómo la familia o cómo los cuidadores pueden acompañar a el usuario o la usuaria en su proceso de tratamiento. Importante eso de que es un proceso, es decir, no es que finalmente la cura o finalmente la solución a los problemas ocurra así como así, sino que ocurre en un proceso seguido y continuo, ¿cierto? Entonces, ¿cómo la familia puede acompañar? Para eso hay dos cosas, ¿cierto? Dos pilares fundamentales. El primero es la comunicación y el segundo es el autocuidado. Autocuidado, ¿cierto? A veces es muy sencillo decirlo, pero tal vez al dicho al hecho hay mucho trecho, como dicen por allí, ¿cierto? Autocuidado es, como bien dice su nombre, cuidarnos a nosotros mismos. Es muy probable que en el proceso de acompañamiento de la familia haya bastante desgaste, ¿sí? Y desgaste sobre todo emocional, pero también un desgaste físico, porque no es solamente atender a los aspectos emocionales o a el montón de circunstancias que pueden surgir a raíz del proceso de tratamiento, sino que también es hacerse cargo de los problemas propios también, de las cargas propias, del estrés propio del día a día, ¿sí? Entonces, el cuidador tiene una labor muy importante y que tiene mucha responsabilidad, que carga bastante. Por eso, independientemente de las circunstancias, para el cuidador o para la familia, es fundamental el autocuidado. ¿Y cómo es el autocuidado? Son cosas muy sencillas, pero que son importantísimas. El hecho de alimentarse bien, como podemos ver en la imagen izquierda, estar bien alimentado, comer las 3 comidas al día o un poco más, comer a las horas, tener una buena alimentación, ¿sí? Dormir bien. El sueño es un proceso importantísimo para la estabilidad emocional. Digamos que cuando estamos soñando, nosotros tratamos, o nuestra mente trata de resolver conflictos o experiencias emocionales que tenemos a lo largo del día, ¿sí? Por eso es importante, la mente sigue procesando y la mente sigue, digamos, resolviendo problemas y resolviendo conflictos mientras estamos en el sueño. Por eso es importantísimo tener un buen higiene del sueño. Y también para sentir esa descarga del día, sentir que es un sueño reparador, es muy importante.
Tener un espacio de hobby time, como dice allí, algo en donde nos sintamos a gusto, donde nos despejemos de las cargas diarias, llámese eso coser, llámese eso jugar ajedrez, llámese eso tener un jardín en la casa y de pronto cuidar las maticas, llámese leer, llámese cuidar una mascota, llámese pintar, llámese tener un lugar en donde yo me sienta a gusto conmigo mismo y donde yo pueda esparcirme, sentirme libre y sentirme libre de esas cargas diarias. Más abajito, puede ser que la imagen haga de cuenta mucho al espacio de psicólogo con paciente, pero no se trata tanto de eso, sino de buscar a alguien, llámese psicólogo, pero también llámese amigo, llámese compañero, llámese quien sea, alguien en donde nosotros podamos depositar cierta confianza y que nos sintamos escuchados por esa persona, ¿sí? Que nos sintamos validados. Es muy importante tener esa comunicación con alguien, aparte de ese entorno familiar, si es posible, o si es de ese entorno familiar que tenga cierta lejanía, en donde podamos depositar nuestros afectos, nuestra emoción, nuestras cargas del día. Y por supuesto, hacer ejercicio. Digamos, ejercitarnos no quiere decir con esto tener que ir al gimnasio 6 veces a la semana y ponernos con un cuerpo espectacular. No es tanto la idea, ¿cierto? Tal vez sería un ideal que muchos podemos tener, pero digamos, más que eso es tener un espacio de ejercicio que permita al cuerpo metabolizar, descargarse, hacer ejercicio cardíaco, que permita estirar los músculos, etcétera, etcétera, porque todas esas cargas se acumulan en los músculos, ¿cierto? Una salida a caminar, un pequeño espacio de gimnasio en la casa, etcétera, etcétera. Hay muchas maneras de hacer ejercicio y de buscar los espacios. En cuanto a la comunicación, hay varias cosas que suelen suceder. Es, por ejemplo, cuando comunicamos, a veces podemos comunicarnos alegando, incluso la comunicación, como dicen por allí, en caliente, ¿sí? Entonces, buscamos en la comunicación con nuestro familiar como un espacio de descargar todas aquellas cosas que por otros lados no hemos podido descargar. Entonces, ese espacio propicio para comunicarnos y para estar entre dos, a veces puede utilizarse para culpar. Tú has hecho esto, tú has hecho aquello, no me he sentido bien con lo que has hecho, de una manera que descarga la ira o descarga la rabia. Y digamos que eso resulta cortando la comunicación y resulta incluso incrementando los problemas o los conflictos que podemos tener en el hogar. Entonces, en primer lugar, tratemos de evitar culpar. Busquemos descargar en otros lugares o en otros espacios, pero cuando logramos comunicar, comuniquemos realmente, ¿sí? Expresemos con asertividad lo que nos pasa o lo que está sucediendo. Y aprovechemos ese espacio de comunicación para fomentar los recursos, ¿sí? Y en caso de que haya errores, permitirse a sí mismo, es decir, permitirse como familiar equivocarse también y permitir a nuestro familiar equivocarse también, porque eso hace parte del proceso. Y como tercer punto, tratar de validar y comprender el punto de vista del otro en primer lugar. Es decir, escuchar primero y tratar de entender qué es lo que trata de decirme el otro antes de tratar de decir algo yo. Un ejercicio que pueden intentar en casa es lo siguiente. Cuando alguien habla, así la comunicación no se sienta muy fluida en un inicio, pueden intentar lo siguiente. El familiar o entre dos personas, una habla y una vez la otra persona habla, la siguiente que va a hablar, lo primero que va a hacer es lo que tú trataste de decirme o según te entiendo es, y tratar de decir en tus propias palabras lo que el otro trató de decirte. Y viceversa. Creo que es un buen ejercicio que pueden intentar no solamente en familia, sino que también pueden intentarlo con amigos o con compañeros. Creo que ese punto de tratar de comprender primero antes de decir, y una vez comprendido decir, creo que es un buen ejercicio que puede facilitar la comunicación.
Entonces, tenemos estos tres, digamos, tips o estas tres recomendaciones en la comunicación para que sea mucho más fluida y más asertiva. Un plan de crisis. Pregúntenle a ese familiar o esa persona que suele, digamos que suele caer en momentos muy críticos, que suele tener ataques de ira, que suele tener autolesiones, que suele tener momentos muy críticos. Pregúntenle a esa persona, ¿cómo puedo ayudarte en esos momentos? Y hagan juntos, incluso sería un espacio entre los dos, para lograr ver cómo puedo yo acompañarte, cómo puedo yo ayudarte y, digamos, hacerlo como un plan en conjunto. Yo creo que es un ejercicio que también pueden hacer. Incluso si tienen el espacio ahora de hacerlo, creo que sería una gran oportunidad de hacerlo. Oye, yo he visto que te pasa esto, te sucede esto normalmente, no sé qué hacer en esos momentos de crisis, ¿me puedes decir cómo puedo ayudarte yo? Este aspecto también. Hay muchas maneras de autoinfligir ese daño, ya sea a través del consumo de sustancias, ya sea a través de la autolesión, ya sea a través del intento suicida. Todas esas cosas son maneras de infligir ese daño, pero específicamente, por ejemplo, en el tema de la autolesión. ¿Por qué sucede? Es decir, a veces, no sé si ustedes se han hecho también la pregunta de, parece algo ilógico de que una persona quiera autoinfligirse daño, ¿no? O sea, de autolesionarse tal vez o hacerse daño a sí mismo. ¿Por qué sucede? ¿Por qué ocurre? Y a veces en medio de ese tratar de explicar y no encontrar una respuesta, creo que nos desesperamos más. Bueno, según la psicología, hay varios aspectos que ustedes podrían pensar, incluso podrían dialogar con los usuarios y las usuarias. Por ejemplo, la autolesión a veces es una manera de acallar emociones muy difíciles de tolerar, ¿sí? En ocasiones es muy difícil controlar o manejar emociones intensas. Entonces la persona se autoinflige daño para tratar de despertar, tener una falsa sensación de control sobre esas emociones. Cuando la mente se le pone en blanco, está muy desesperado, finalmente el dolor genera endorfinas y el dolor genera una sensación de despertar, de que estoy aquí. Expresar algo difícil de decir, ¿sí? Tal vez con autolesionarse él quiso decir algo o ella quiso decir algo, ¿sí? Que no pudo decirlo porque tal vez aún le faltan herramientas para comunicar lo que quisiera decir, ¿sí? O convertir un sufrimiento indescriptible, lo que hablábamos ahorita del malestar subjetivo, es decir, de un malestar que no se comprende muy bien, convertirlo en algo que sea real. Finalmente es mucho más fácil explicar que me he autolesionado o que me he hecho daño físico a explicar algo y poner en palabras un malestar interno, ¿sí? Digamos que esas son las razones que, según la psicología, explica la autolesión, ¿cierto? Y, nuevamente, les invito a tratar de dialogar en torno a eso para comprender mucho mejor a su familiar. ¿Qué hacer al respecto? Varias recomendaciones. Actuar en justa medida. Entonces aquí podemos ver dos imágenes, ¿cierto? Podemos ver la imagen del botiquín y podemos ver la imagen de las gafas, ¿cierto? Que, digamos, están un poco más limpias que las mías en este momento, pero tiene que ver con eso, con ver las cosas claras. En primer lugar, por supuesto, atender la lesión o atender la autolesión en la medida en que es. Si necesita vendaje, pues darle vendaje. Si necesita urgencias, ir a urgencias, por supuesto, ¿cierto? Una vez hecho eso y atendido lo físico, ver las cosas claras. ¿En qué medida, por ejemplo, es necesario hacer un escándalo o hacer un desespero o desesperarse excesivamente y decir, no soporto esto, o tú intentaste manipularme, o de pronto llevar al usuario a hospitalización, ¿sí? ¿En qué medida se puede hacer o en qué medida es lo justo para la situación que está sucediendo? Primero, por ejemplo, para ver las cosas claras, primero necesito saber qué sucedió. Entonces, va mucho a esto, a esta segunda recomendación.
dialogar sobre lo sucedido. Explícame qué pasó y qué sucedió, qué fue lo que sentiste, qué fue, qué fue lo que detonó la situación, ¿sí? ¿En qué medida, ¿sí?, están sucediendo las cosas y tratar de dilucidar muy bien qué es lo que sucedió o qué es lo que pasó. Y siempre validar la emocionalidad, es decir, cuál es la emoción, cuál es el sentimiento que hay detrás de eso que acaba de hacer o de eso que hizo. Preguntarnos por esa emoción y tratar de entenderla, incluso ponernos en los zapatos de esa persona. Creo que estas tres recomendaciones ayudarían mucho a llevar y acompañar ese proceso de familiar. Ok. Antes de hacer un juego de roles, me gustaría primero escucharlos a ustedes. Entonces, creo que a algunos les resuenan algunos aspectos, creo que algunos tienen comentarios o preguntas. Me gustaría que conversemos entre todos, no solamente que yo responda a las preguntas, sino que creo que las experiencias que todos podamos brindar y lo que podamos compartir, ¿por qué no?, de nuestra vida y por qué no de nuestro proceso, creo que ayudaría mucho a todos y nos enriquecería mucho a todos. Entonces, abro el espacio de conversación. ¿Quién le gustaría que hablemos? De pronto hay una mano levantada, creo que Ana la tenía levantada, ¿no? Ana Sofía. Laura, dale. Hola, doctor, buenas noches. Ujú. Era para hacer una consulta. ¿Cómo saber cuando un paciente llega al extremo, pues, como de tener un trastorno de personalidad como tal? O sea, ¿cómo puede uno identificarlo? Porque, pues, de alguna manera todos cambiamos a veces nuestra manera de actuar dependiendo de la situación o el lugar donde estemos en ese momento. Entonces, ¿cómo saber qué es un trastorno de personalidad? Bien. Ok, bueno. En primer lugar, pues hablar de los criterios eh, de ahorita, ¿cierto? Entonces volvemos a ver los criterios. Mm, Sí, por lo general, vemos que hay dificultades para adaptarse en varios contextos, hay problemas interpersonales en esos diferentes contextos, entonces también les hablaba de que eh, digamos que las personas, los demás, suelen ser los primeros en detectar o en hablar de que tal vez la forma como se comporta esta persona, tal vez, no sé, genera mucho malestar a los demás, ¿cierto? Y finalmente también el malestar subjetivo, ¿sí? La misma persona empieza a observar que también en su interior hay algo que tal vez no le gusta o tal vez hay algo que se siente maluco, pero no sabe cómo definir o no sabe cómo ponerlo en palabras, ¿cierto? Y el lenguaje, digámoslo así, es una manera de, perdón, el proceso terapéutico es una manera de ponerlo en palabras, de ponerlo en el lenguaje, ¿cierto? También digamos que cada trastorno de personalidad, y como puedes ver aquí hay varios tipos, tiene sus criterios, ¿cierto? Los criterios que son dados por el CIE-10. Entonces, la idea no es tanto profundizar en cada uno de los trastornos de personalidad, pero claro que sí, si quieren podemos conversar y si preguntan por alguno, podemos hablar sobre los criterios de cada uno. muchísimas gracias. Dale. ¿Alguien más tiene otra pregunta o de pronto algún comentario, alguna experiencia que quieran compartir al respecto? Bueno, a mí me parece como importante resaltar eso que planteaste ahora frente que a los trastornos de personalidad, pues sí se pueden mejorar, ¿cierto? Y esto me parece un tema que es muy importante que todas las familias tengan en cuenta frente a que en ocasiones
como que nos resignamos, ¿cierto? Como que, no, es que esa es su condición y así va a ser para toda la vida. Entonces yo cedo en muchos aspectos, yo permito muchas cosas, ¿cierto? Pues si bien tendrá unas características de personalidad que me harán a mí como padre, como pareja, como acompañante en el proceso, comprender la situación del otro, pues no es como justificarlo desde ahí, porque entonces esas características siempre se mantendrán. Es decir, si yo lo veo eso como una incapacidad, como que eso le impide tomar decisiones asertivas, si yo como acompañante genero y configuro como ese imaginario de la persona que, valga la redundancia, pues que acompaño, eso seguramente va a impedir que el usuario transite de manera asertiva por su experiencia. Hay que acompañar desde la empatía, desde la comprensión, pero no resignándonos a que, no, es que él es así y se enfermo, entonces ya se quedó así, ¿cierto? Eso me parece importante que todos lo tengamos en cuenta, porque es claro que precisamente entran a este tratamiento a adquirir mucha información y muchas herramientas que les permitan tanto a los usuarios como a las familias conocer cuáles son esas características de personalidad y de qué manera se deben como afrontar, ¿cierto? Afrontar de manera asertiva y eso permita pues que transiten en todas sus esferas de desarrollo. Gracias, Laura. Y sí, efectivamente es normal sentir un desgaste emocional, es normal sentir bastante estrés, con lo que hablamos ahorita, que no solamente es a veces cuidar del otro, que implica a veces responsabilizarse no solamente del otro, sino también de sí mismo, ¿cierto? Por eso he allí la importancia del autocuidado y de la buena comunicación, ¿no? Entonces, también es eso de que si bien el proceso es algo, si bien a veces se siente como que hay un caos, de que no es posible avanzar, de que tal vez no va a cambiar la persona, finalmente, y eso está comprobado, el tratamiento ayuda y tiene un buen pronóstico para los diagnósticos de trastorno de personalidad, ¿sí? Y los trastornos de personalidad sí mejoran e incluso llegan a ser experiencias del pasado, como algo que ocurrió, que aconteció y ya no es, ¿sí? Entonces, creo que ese énfasis allí en que sí se puede mejorar a través del tratamiento es importante. ¿Alguien más tiene algún comentario, algo que quisiera compartir? Diana Cruz está levantando la mano. Diana, cuéntanos. Yo tengo una pregunta. Buenas noches. Primero, Buenas noches. yo tengo una pregunta. ¿Ese trastorno de personalidad va acompañado de más diagnósticos o simplemente es ese? Mira, sí, estábamos hablando ahorita de que existen diferentes tipos de diagnóstico de personalidad, ¿listo? Entonces, digamos que cuando hablamos de trastorno de personalidad nos referimos a una cantidad de trastornos o diagnósticos, cada uno con sus características propias, ¿cierto? Entonces voy a hablar, por ejemplo, del trastorno límite, del antisocial, o del esquizoide, del esquizotípico, del paranoide, del evitativo, dependiente, obsesivo. Todas esas son clasificaciones, digamos que son nombres muy técnicos, ¿cierto? Pero que finalmente lo que hacen es describir experiencias particulares de ser, ¿sí? Y que, como bien dijimos, en ocasiones pueden generar mucho malestar al interior de la persona, pero también pueden generar malestar en los demás, ¿cierto? Voy a hablarles, por ejemplo, del trastorno límite de personalidad, que es uno de los diagnósticos, digamos así, más frecuentes que tenemos aquí en la institución, ¿sí? Para el diagnóstico, sí, cuéntame. Pero cuando yo me refiero, sí, yo entendí lo de los límites y que puede ir acompañado de muchos como el antisocial y pues más o menos entiendo que es una persona antisocial, ¿cierto? No es lo que todo, a veces pensamos pues que es el que va y mata, pues no, bueno, yo eso lo entiendo. Pero yo cuando me refiero a otros diagnósticos me refiero a otros, ¿cómo se dice? A otros trastornos mentales. Sí, correcto. Eso se llama... Como, no sé, otros. Sí, eso se llama comorbilidad, ¿cierto?
La comorbilidad es cuando un trastorno, llámese este trastorno de personalidad y otro trastorno, se encuentran de algún modo al mismo tiempo, ¿sí? Entonces, claro que sí se pueden encontrar casos de un diagnóstico de trastorno de personalidad, que además tiene de pronto alguna depresión, que de pronto suele ser bastante ansioso, entonces de pronto tiene un trastorno de ansiedad. Lo mismo también podemos encontrar un trastorno esquizoide, por ejemplo, trastorno de personalidad, que además tiene un consumo de sustancias, entonces ahí hablaríamos ya de dos diagnósticos, ¿cierto? Entonces, sí, eso se denomina comorbilidad y pueden estar asociadas a los dos, como también puede darse el caso de que solamente sea el trastorno de personalidad como diagnóstico. Muchas gracias. Claro que sí. Carolina Ospina levantó la mano. Dale, Caro. Muchas gracias. Bueno, lo que pasa es que a raíz de la respuesta que le acaba de dar a la compañera, me surgió a mí una. Quiere decir entonces que es probable que una persona que sea adicta a algún tipo de consumo de drogas pueda ser derivado también de posibles trastornos de personalidad. Sí, digámoslo así, que es posible que, por ejemplo, a lo largo de la vida, debido a las crisis que se hayan vivido, debido a los aprendizajes, debido a la herencia genética, recuerden que también hay un componente genético muy importante en los diagnósticos psicológicos o a traumas tempranos, se haya desarrollado en un primer momento un trastorno de personalidad. Y luego, por supuesto, eso haya llevado a la persona a consumir sustancias por X o Y motivo, ¿cierto? O también podemos verlo al revés, casos donde el consumo de sustancias lleva a exacerbar cierto tipo de características de la personalidad que finalmente llevan a un trastorno de personalidad también, ¿cierto? Entonces, digamos que para casos los colores, como dicen por así. Entonces, pero por supuesto que sí puede darse el caso de que el trastorno de personalidad haya llevado de algún modo al consumo de sustancias. Eso sí, como siempre digo, el hecho de que se hable de un trastorno, de un diagnóstico, eso no desresponsabiliza a la persona sobre esas características de personalidad o sobre las decisiones que toma. Todos, independientemente de si tenemos un diagnóstico o no tenemos un diagnóstico, seguimos teniendo algo que se llama humanidad, ¿sí? Y como humanos somos responsables, como humanos somos conscientes, como humanos tenemos potencial humano y capacidad de desarrollarnos y de crecer, ¿sí? Y justamente el proceso terapéutico consiste en descubrir ese potencial humano que tenemos, que a veces se esconde detrás del diagnóstico, como si fuera algo que se sienta encima de la persona o como si fuera algo que oculta a la persona, pero que finalmente detrás de ese diagnóstico hay un potencial humano, ¿sí? Ok, muchas gracias. Y yo creería ahí también, Carolina, que precisamente pues nosotros en el tratamiento percibimos ese consumo de alguna sustancia, esa actitud, ese comportamiento, esa autolesión, es también como el síntoma, ¿cierto? Como la punta del iceberg, como una parte del problema, de situaciones no resueltas, del pasado, del presente, proyecciones del futuro no resueltas, que nos llevan a nosotros los seres humanos finalmente a buscar una salida, un escape, un huir de esta realidad. Y qué más que yo tener unas características de personalidad que no comprendo, de las que no me han formado, que ni yo mismo me conozco, que ni yo mismo comprendo qué me lleva a ser tan impulsiva o qué me lleva a ser tan emocional o qué me lleva a hacer esto. Entonces, como no me conozco, no tengo la información frente a mi personalidad, porque miren que es muy particular, pero nosotros somos muy dados los seres humanos a que describimos fácilmente al otro, pero cuando nos preguntan quién soy, esa es una de las respuestas más difíciles
de dar porque realmente no nos conocemos, estamos siempre en pro de lo otro y de los otros. Entonces, cuando yo tengo esas características de personalidad, pero ni yo misma las sé, ni sé cómo tramitar ello de manera asertiva, ni sé cómo controlar mis impulsos, pues ¿yo qué hago? Consumo una sustancia, me autolesiono, tengo uso inadecuado de dispositivos móviles, me vuelvo adicto a juegos, al Play, al Xbox, tomo alcohol, porque se convierte en la salida. Esto que experimento que me genera tanto malestar, tanta inconformidad, pues finalmente yo huyo por medio de eso. Entonces, claramente, si es causa, se convierte en causa, en raíz y a veces hasta en consecuencia de ese trastorno de personalidad, el consumo de alguna sustancia. Muchas gracias por el aporte. Gracias a ti. ¿Alguien más de pronto tiene un comentario, tiene una pregunta? ¿Les gustaría que conversemos durante este espacio sobre el tema? Hola, buenas noches con Karen Gómez. Hola Karen, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Primero, pues agradecerte porque creo que ha sido un espacio muy, muy enriquecedor con pautas muy claras para poder darle manejo a estas situaciones que enfrentamos. Quisiera de pronto que, si es posible, que pudiéramos en futuras reuniones ampliar sobre este tipo de trastornos, conocerlos un poquito de su sintomatología, de pronto eh, que revelan los estudios que podamos como familia, nosotros digamos qué herramientas utilizar. Creo que sería muy útil, si bien es cierto, hoy nos entregaron herramientas muy valiosas, pero creo que conociendo un poco más podemos de cierta manera prepararnos mejor para asumir y entender eh, pues mucho este tipo de situaciones. Entonces quería pues como entregar esa sugerencia y darte las gracias. Realmente ha sido un espacio muy valioso, muy claro, muy preciso, muy práctico y bueno, eso es básicamente mi comentario. Muchas gracias. Muchas gracias, Karen. Y sí, recuerden que en el grupo de WhatsApp les compartí un material, que es un material muy práctico, es un manual psicoeducativo para cuidadores y familiares con personas con trastorno de personalidad. Y allí hay pautas muy claras y también aspectos muy prácticos que se pueden hacer. Habla también sobre qué puede hacer el hermano, qué puede sentir el hermano, la madre, el padre, el otro entorno familiar, qué hacer ante situaciones de crisis, ante ataques de ira, cómo tener una comunicación asertiva. Digamos que ese manual que les compartí, creo que gran parte de esa información es la que vimos hoy, pero también complementa en muchos otros aspectos. Ay, súper, yo no lo he revisado, voy a mirar. Eso se envió hoy, ¿cierto? Sí, sí, está en el grupo de adultos y está en el grupo de adolescentes. Listo, perfecto, muchas gracias. Claro que sí. Bueno, familias, ¿alguien más quiere hacer algún comentario o algo más que quisiera decir? Bueno, entonces creo que la sesión de hoy podemos darla por terminado. Muchísimas gracias a todos y todas por su atención. Muchas gracias por su disposición.
de verdad es muy gratificante para mí poderles compartir esto a ustedes y espero que sea de gran utilidad para ustedes y para sus procesos, de vida, de transformación y de crecimiento. Y la sesión queda grabada. Finalmente, también si quieren les puedo compartir las diapositivas. De todas maneras, el material que les comparto del manual, créanme que es bastante completo. Entonces, los invito también a leerlo y a leerlo en familia, que creo que es muy constructivo. Recuerden también el tema del plan de crisis, cómo preguntarle cómo puedo ayudar a mi familiar en momentos de crisis. Recuerden que en la comunicación, evitar culpar, más bien descargarnos por otros lados y tratar de que la comunicación sea fluida, intentar primero comprender al otro antes de hablar y una vez comprendido poder comunicarnos y validar siempre la emoción. Y no teman en hablar sobre temas que parecen tabú, no teman en dialogar sobre temas que parecen difíciles de hablar. Tal vez a veces el consumo de sustancias o tal vez la autolesión o tal vez cualquier otro tipo de adicción o incluso la ira, a veces puede resultar muy desesperante o a veces puede resultar incluso tabú, incluso como difícil de hablar. Pero créanme que cuando se logra dialogar y se logra hablar del tema con naturalidad y finalmente se hace como un tipo de renuncia a y se habla y se dialoga sobre el tema, se encuentran soluciones y se logra incluso sentir un espacio familiar mucho más calmado, mucho más tranquilo. Entonces, esas son, digamos, la invitación que les quiero dejar a ustedes. Entonces, feliz noche, que se encuentren muy bien. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas Hasta gracias. mañana. Gracias, buenas Muchas noches. gracias. Buenas noches. La grabación no la comparten, ¿verdad? Sí, sí, señora. La grabación. Ah, bueno. Muchísimas gracias. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche, hasta luego. Gracias. Muchas gracias. Feliz noche. Muchas gracias, igualmente. Muchas gracias. Muy amable. Feliz noche. Igualmente, feliz noche. Una feliz noche. Con mucho gusto, Sara, que estés muy bien.